Buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Secretaría de Igualdad de Género, les damos la bienvenida y al igual de la maestra Karen Quiroga, al curso virtual La importancia de los instrumentos para las mujeres y sus derechos. Hoy es la sesión 3, que tiene como nombre el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 1976. Antes de comenzar, quiero darles unas pequeñas indicaciones. No se escucha nada. ¿Ahí me escuchan? Sí se escucha. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que ha de tener alguna situación con su audio. Es muy importante poner en el chat los siguientes datos: nombre completo, edad, correo electrónico, teléfono y entidad federativa, ya que estos datos nos ayudan para generar su constancia. Asimismo, vamos a compartir por el chat el link para contestar el cuestionario de entrada y terminando la sesión, vamos a compartir el cuestionario de salida y también es muy importante que lo respondan. A lo largo de la sesión estaremos compartiendo también la liga del material didáctico. Recuerden mantener sus micrófonos apagados durante toda la sesión. En caso de que quieran intervenir, solo deben de levantar la mano o realizar comentarios en el chat. Ahora bien, les presento a la licenciada Ana Fátima, la cual ya nos ha acompañado en otra sesión. Ella tiene una experiencia laboral inmensa, de verdad es un honor que esté con nosotros. Y bueno, voy a mencionar un poco de su experiencia laboral. Experta independiente de la UNICEF para evaluación de la Meta 2. Consultora para la Secretaría de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Consultora para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consultora para varios institutos municipales de la mujer en el Estado. Consultora para la Fiscalía en el Estado de Jalisco, en el Centro de Justicia para Mujeres, para juzgar con perspectiva de género. Bueno, adelante, maestra, le doy el uso de la voz y para que empiece su sesión. Muy buenas tardes, un saludo a todas y a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes. Que somos 25 personas. ¿Sí estamos todas o no? Buenas tardes. Sí, aquí estamos. Perfecto. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Tardes. ¿Alguien más falta de saludar? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que la clase pasada me dejaron sola. Nada más estaba llorando como malolico y no se siente padre. Por eso es que ahora sí les pregunto que saluden y que se presenten. Vamos ahora a hablar del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y por qué es tan trascendente que hablemos de él. ¿Sabían ustedes que este pacto fue el segundo que se establece después de la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Por qué creen? ¿Qué se imaginan? ¿Me repite la pregunta? Sí, ¿me dejan compartir pantalla, porfis? Claro que sí, maestra, así lo hacemos. Ay, no me dice que todavía no puedo. Sí, unos segunditos, maestra. Gracias. Muchísimas gracias. Listo, maestra. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos es el segundo instrumento que se crea a nivel internacional después de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque había algo muy importante que teníamos que reconocer. ¿Qué derecho nos iban a dar a nosotros como ciudadanía para poder votar, ser votado y tomar decisiones en nuestra vida pública si no había una convención que estableciera que las mujeres también podríamos
formar parte de estos derechos. ¿Por qué lo digo con esta claridad? ¿Se acuerdan que hablábamos la clase pasada que tuvieron conmigo respecto de la trascendencia que las mujeres pudieran votar? Sí. También que en muchos lugares no nos permitían votar. Entonces, atendiendo a esto, nosotros ya sabemos que son los derechos humanos. Los derechos humanos son todos los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen técnico, étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Se incluye el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud, ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros. Los derechos humanos es la base, es la primera convención que se crea y de la cual van a venir todos los demás derechos. Después de este pacto, ahora ya empezamos a entender para qué sirve el derecho internacional de los derechos humanos. Y es el que va a establecer la obligación de los gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de grupos. El derecho internacional de los derechos humanos es el que crea los pactos y los tratados internacionales para que podamos tener un marco normativo básico en el cual podamos responder a las necesidades que como sociedad tenemos, porque aunque estamos en el mundo civilizado, sabemos que aún nos falta mucho para llegar a donde queremos. Tenemos la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobados en la Asamblea General del 45 y del 48, los instrumentos internacionales de base. Para que podamos obtener nuestros derechos políticos y civiles, tuvieron que haberse analizado esos dos elementos básicos, donde una vez que se establecieron, pudimos pasar a entender la trascendencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué pasa aquí? Esta declaración fue proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 y se ha traducido en más de 501 idiomas. Junto con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, se ha convertido en la Carta Internacional de Naciones de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Esto es la parte más importante. ¿Cómo nos presentamos nosotros ante cualquier autoridad con la Carta Internacional de Derechos Humanos para poder utilizarla en cualquier preámbulo que requiramos presentar una demanda por violencia política, por igualdad sustantiva, por paridad, por etcétera, que tenga que ver con género? Podemos aplicarla y decir la trascendencia de esta Carta Internacional de Derechos Humanos. Podemos citarla como la Carta Internacional de Derechos Humanos, que ya sabemos que incluye la Declaración, los DESC y los derechos civiles y políticos. Se le llama DESC a los derechos económicos, sociales y culturales y se le llama Pacto Nacional de Derechos Civiles y Políticos a los que nada más tienen que ver con los derechos políticos de la mujer. Pero van a decir, ¿por qué nos trae este tema ahorita, anteriormente al pacto? Lo traigo aquí porque este pacto es adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, pero quiero que chequen la fecha. Y entra en vigor el 23 de marzo de 1976. ¿Cuántos años pasaron de que se elabora a que se logra su vigencia? 10, ¿no? ¿100? ¿10? 10 años. 10 Imagínense 10 años de estarse peleando entre las partes. ¿Para qué? Para lograr que podamos reconocer el derecho a las mujeres para votar y ser votadas y para llegar a cargos importantes de resolución. ¿Por qué? Por la trascendencia de lo que implicaba eso. Y esa parte es sumamente importante que nos podamos dar cuenta. ¿Desde cuándo se hace, la palabra no sería ignorancia, la palabra es desde cuándo se invisibiliza a la mujer su derecho para poder estar en un espacio de toma de decisión de manera firme? A pesar de que ya ha sido adoptado para que cobre vigencia, vigencia quiere decir entrar en vigor, es decir, que ya pueda aplicarse. Y quiero que chequen esta otra fecha mucho más difícil. Hasta mayo del 2012, la convención había sido ratificada por 167 estados.
¿Saben cuántos estados han ratificado la CEDAW, que es la siguiente clase de la próxima semana? 189 estados. Quiere decir que de 167 a 189 hay 22 estados en el mundo que aún siguen sin firmar este pacto y por ende tenemos en 22 países que mujeres no tienen los derechos para poder votar y ser votadas para tomar cargo en la toma de decisiones más importantes de sus países. Si nos damos cuenta de por qué es tan importante, porque comenzamos a entender lo que estaba pasando y podemos empezar a exigir que se nos dé trascendencia. Y este pacto es muy, muy importante porque en la primera parte, dame un segundo, el pacto lo que busca es desarrollar los derechos civiles y políticos y las libertades recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso es que les traje a colación la primera parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque está bien que tengamos derechos civiles y políticos y que tengamos libertades en los derechos humanos, pero si no tenemos manera de defenderlos y de exigirlos, entonces el pacto no cobraría vida. ¿Por qué? Porque está bien para tener una declaración de derechos humanos que dice que tenemos el derecho a libertad, a libre tránsito, simplemente el derecho a la vivienda, y nosotros sabemos que al día de hoy en nuestro país no todas las personas son dueñas de una vivienda. ¿Por qué razón? Porque una cosa es lo que dice la Constitución, el Tratado Internacional, el Pacto, y otra cosa es lo que pasa en la vida real. En estos términos, bajo el artículo 1 del Pacto, los estados se comprometen a promover el derecho a la autodeterminación, es decir, el derecho a la libre determinación de los pueblos. Cada pueblo se puede reconocer y hacer sus propias determinaciones en su soberanía y en su estado, y a respetar este derecho. También reconoce los derechos de los pueblos a disponer, comerciar y poseer libremente sus riquezas y recursos. ¿Qué es lo que está buscando? Entender que todos los estados pueden estar bajo una situación de libertad absoluta donde se puedan autorregular, autodeterminarse y generar las acciones que más les convengan. ¿Por qué pongo esto ahorita? ¿Quién es la autoridad que actualmente en México se encarga de la autodeterminación de las elecciones? Es pregunta. ¿Me la ¿El puede Instituto repetir, por Federal? favor? ¿Quién es la autoridad encargada de hacer valer los derechos políticos, sociales y culturales en nuestro país? ¿El Instituto Federal? El INE. El INE. ¿Cuál Instituto Federal? Instituto Nacional Electoral. El Instituto Federal Electoral. ¿Cuál es ese? El El INE. INE. ¿Otra vez? El INE. Ándele, Instituto muy Nacional bien. Electoral. Aquí tenemos a su representante. Efectivamente, en México se decidió que el Instituto Nacional Electoral va a ser el representante que va a llevar a cabo la aplicación legal del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué decimos que en México lo determinó así? Porque es la entidad encargada de regular todo lo concernente con las elecciones y cómo tienen que llevarse a cabo. Esa es la parte que tenemos que empezar a ver y que reconozcamos la trascendencia. Este pacto es muy importante porque aquí permite que las mujeres podamos llegar a los primeros puestos de toma de representación y de decisión. Y desde ahí comenzamos a ver diferente la situación de lo que estamos pasando en el país y cómo llegamos a los espacios nosotras. Déjenme volver a compartir. Los derechos civiles y políticos incluyen la libertad de movimiento, la igualdad ante la ley, el juicio justo y presunción de inocencia, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de opinión y de expresión, la reunión pacífica y la libertad de asociación. Pero me voy a ir por partes. En la parte 2 del pacto,
incluye los artículos del 2 al 5 y señala: es garantía de los estados la no exclusión del presente pacto por condiciones sociales, económicas y personales de los individuos que integran cada estado y otros derechos tendientes a su protección. Casos que suspenden las obligaciones contraídas en virtud de este pacto es la prohibición del ejercicio abusivo del derecho apelando a este pacto. Es decir, a pesar de que ya está establecido en el pacto lo que tienen que hacer las autoridades no pueden abstenerse o en caso de que lo hagan pueden verse sujetas a reclamación por parte de los individuos de que no se está cumpliendo con el pacto. Un ejemplo que les puedo traer a colación de este hecho es: ¿ustedes sabían que las personas privadas de su libertad no pueden votar? Pierden derechos. Y una pregunta: si pierden el derecho a votar, entonces también perderían el derecho a ¿qué más? Pues si nos basamos en la diapositiva que tiene, pues también es el libre tránsito, la reunión pacífica y de asociación. A ser votados, participar en A las ser elecciones. votados. Y ese es un tema que se ha puesto en debate en muchas cortes internacionales y actualmente sigue en debate si las personas privadas de su libertad pudieran acceder al derecho al voto. ¿Por qué? Porque no dejan de vivir en una democracia y en un estado que les debería de permitir decidir sobre quién estaría en frente en el toma de decisiones. Pero también es cierto que debido a sus conductas, estas personas pierden esos derechos y por ende se les quita. Ojo, los derechos humanos jamás se pierden por las personas, ni siquiera cuando se encuentran privadas de la libertad. Lo que pasa es que cuando se encuentran en prisión, se les quitan solamente los derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Porque en la civilidad ya no cumplieron con el tratamiento que se pedía para una ciudadanía activa y proactiva, donde no hubiera daño. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, muy bien. La tercera parte del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos va de los artículos 6 al 27. Y ahí nos dice que tiene que haber protección por motivos de sexo, religión y otras formas de discriminación. ¿Por qué? Porque la discriminación es tan fácil que a veces dejamos de entender y de razonar la trascendencia de lo que estamos viviendo. Hay países en los cuales tenemos una pareja, mamá y papá, y tienen 2 hijos. Si un día el señor decide cruzar la frontera y llevarse a su hijo, él lo puede hacer y está en libertad de tránsito. Pero si la mamá decide salirse del país sin avisarle al papá que se está llevando al hijo, ella es encarcelada. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo en que la mujer transite con sus hijos en plena libertad. Y esto es una violación al Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y también una forma de discriminación que tiene que ver con el simple hecho de ser mujer. ¿Por qué razón? Porque en este caso a ella no se le está permitiendo la libertad de movimiento plena como si se le está dando ¿a quién? A su esposo. Aquí tengo una noticia. Luego de más de 24 horas, autoridades liberan a 30 manifestantes femeninas en Irapuato. Este ejemplo es muy básico porque aquí nos damos cuenta cómo, y chequense la nota, diversos videos en redes muestran a policías mujeres golpeando, sometiendo y arrestando a las manifestantes. Aunque colectivos feministas piden que las liberes, la alcaldesa sentenció que deberán asumir las consecuencias de sus actos. No estoy aquí para adoctrinarles, ni mucho menos, pero sí para poder ver una realidad. Los derechos civiles y políticos era que ellas pudieran estar en tránsito, pudieran estar en movimiento, libertad de expresión, explicar lo que ellos quisieran, libertad de opinión, reunión pacífica y libertad de asociación. Hasta donde tengo entendido, las personas que estaban manifestando estaban en una reunión pacífica. Sin embargo, lo que salió después es que fue una manera de eliminar, dispersar esa reunión que estaba llevando aquí y decidieron culparlas a ellas de que estaban generando acciones violentas en contra de otras personas, cosa que dicen que no pasó, pero se las pongo para que nos demos cuenta de la trascendencia de la existencia de un pacto internacional de derechos civiles y políticos,
porque esas personas víctimas pueden determinar que se estuvo violentando ese pacto que está firmado y ratificado por México, y la trascendencia es que le está impidiendo estar en la vida activa de su país, al expresar una opinión y expresar una forma de expresión que a lo mejor puede ser distinta, pero no deja de ser libre. Y entonces, en la tercera parte, en la cuarta parte, hablan de los artículos del 28 al 45. Y aquí habla el comité de su elección, funcionamiento y de los derechos de los Estados partes. En la parte quinta, que es del 46 al 47, en ese articulado se manifiesta el alcance jurídico del pacto con los demás tratados internacionales, es decir, hasta dónde se puede llevar. Y la parte sexta del 48 al 53 tiene que ver con la modificación, entrada en vigor y la modificación del pacto. Es decir, cuándo va a comenzar a establecerse. Aquí es muy importante que veamos esta parte de lo que implica la participación en asuntos públicos y elecciones y la protección de los derechos de las minorías. ¿Por qué? Porque la participación en asuntos públicos y elecciones es lo que más nos interesa a nosotras y a nosotros. Que las mujeres podamos tener libre derecho de participar activamente en los asuntos públicos. Por ello, hace una protección exclusiva de los derechos de las minorías. ¿Y qué es lo que prohíbe? La privación de la vida, la tortura, las penas o los tratos crueles o degradantes, la esclavitud y el trabajo forzoso, la detención o prisión arbitraria, las injerencias arbitrarias en la vida privada, la propagación en favor de la guerra, la discriminación y la apología del odio racial o religioso. ¿Por qué? Porque las personas tienen todo el derecho a meterse en la vida privada, tienen todo el derecho de libertad su opinión estando en la vida privada, pero no por ello pueden ser torturados, privados de la libertad, tener tratos crueles o degradantes, mucho menos ser forzados a que se presenten a votar, por ejemplo, que hagan un carrusel de votaciones, que estén encerrados o que tengan que entregar su voto hasta en tanto manden la foto de que sí votaron, le van a entregar la despensa. Y la propaganda en favor de la guerra, discriminación y apología del odio racial o religioso. ¿Por qué hace énfasis en la apología del odio racial o religioso? Porque aunque en México no lo veamos, ¿por qué? Porque las tenemos ahora sí que minimizadas o lastimosamente no las manifestamos en la vida pública. Las personas indígenas y aparte indígenas y de color están básicamente invisibilizadas en nuestro país. Y aquí les voy a hacer una pregunta porque veo que están varias personas atentas. Quiero que me mencionen el nombre de al menos 5 mujeres de color que se encuentren actualmente laborando en la Cámara de Diputados. Y denme un segundo porque les voy a dar un minuto para que contesten y pongo el cronómetro. Adelante. Mujeres de color que se encuentren trabajando en la Cámara de Diputados. Ninguna. Que yo sepa tampoco ninguna. Pueden googlear. Voy. Van 35 segundos. ¿44 segundos? ¿56? Ya pasó el minuto. No encuentro nada. No aparece ninguna. Que no hay. No hay mujeres de color. Están las disque afro, pero la que es la ¿sí? Las afromexicanas también son mujeres de color, mujeres negras. Quiero ver cuánto tiempo les tarda encontrar una mujer de color en la Cámara de Diputados, para que nos demos cuenta de cómo tenemos invisibilizada
el hecho de que las mujeres indígenas o mujeres afro o mujeres afromexicanas no tienen por qué estar en espacios de representación. Adelante, Lorenza. No, nada más eso. Aquí, por lo menos en el estado de Oaxaca, nos encontramos en que por los usos y costumbres hay mujeres que ni siquiera tienen derecho a votar, mucho menos a ser votadas. ¿De qué nos habla eso? Pues primero es violencia contra las mujeres, segundo, pues también es una parte de violentar sus derechos porque la Constitución lo contempla. Es un derecho que tienen, es inherente, pero sobre de todo sobre del derecho están los usos y costumbres. Yo más bien les llamaría abusos y costumbres. Abusos y costumbres. Bueno, es una buena definición. Te la voy a copiar para mi siguiente clase, te lo prometo. Va. Van 2 minutos 43 y siguen sin darme el nombre. Ahora sí ya les digo de una persona negra que esté en la Cámara de Diputados ahorita representando. Claro, Claudia Ochoa. No encajarían en el estereotipo y prácticas culturales visibles. Eso nos queda clarísimo a todas. Pero yo estoy segura que sí había una persona. ¿Ya se rinden para buscarla ya en internet? Van 3 minutos. Maestra, hay un comentario que dice María Celeste Sánchez Mejía. Y me aparece Ok. también Inés Parra, la diputada, pero es diputada de Morena, no es Morena. No, no, la verdad es que no encuentro. 3 minutos 47 segundos. Lo voy a parar en 4 minutos porque ya es demasiado tiempo. ¿Nadie encontró a ninguna sola persona negra? Las hemos invisibilizado. No, no encontré nada. ¿Nadie? San Google no arrojó nada. San Google nos falló a todas. 30 segundos más porque de verdad quiero pensar que sí lo buscaron bien. Podría ser la Leida Lavester, desde Moreno. No, no es de color, no es una mujer de color, ¿o sí? No, es que no. El diputado Sergio de Morena. Ok, ¿tienes la imagen? Inés Parra. Apareció en el minuto 4:54. ¿Cuánto tiempo nos toca reconocer que no estamos aplicando debidamente el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de nuestro país cuando invisibilizamos a la población negra o afro? ¿Qué pasa que tenemos tan subsumido el hecho de que esas personas no deberían estar participando cuando tienen derechos y cuando lo primero que les acabo de leer es que no se puede eliminar los derechos por etnia, color, religión o raza? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién no cumplió con la tarea? Vamos a darle otra vez desde ceros y les voy a pedir que ahora me digan 5 personas indígenas que realmente se autodenominen indígenas que estén en la Cámara de Diputados. Comenzamos. Pueden googlear, ya saben. Clara Brugada. Clara Brugada se autodenomina indígena o se denomina mujer afro. Indígena. Ok, ¿quién más?
Recuerden que les pedí 5. Nadie. Pongan en Google, San Google nunca les falla. San Google es mi pastor, nada me faltará. Eufrosina Cruz Mendoza. Eufrosina fue diputada, fue mujer indígena, sí. ¿Quién más? Oaxaqueña. ¿Quién, perdón? Oaxaqueña. Sí, pero pues va un minuto y no me dijeron nadie actual, porque Eufrosina ya no forma parte. Xochitl, Se reconoce como tal? sí, creo que sí. No, Juan Carlos. Irma Juan Carlos. ¿Quién dice que sí, quién dice que no? ¿Ella lo declara tal cual? Sí. Pues San Señaló Google que- dice que hay 13 diputaciones indígenas. ¿Pero cuáles son? De esto. Mm, Manuela del Carmen Obrador. Irma Juan Carlos. Diputada Irma Juan Carlos. Van 3 que me han podido decir. ¿Qué más? Otra vez damos 2 minutos y medio y no veo que avancemos, ¿eh? Ya quedó Ya quedó, ¿eh? Clementina. Ok, van 4, falta una. Ya. Por lo menos los tengo estudiando y buscando en Google, que es lo que me da gusto. Algo tenemos que sacar bueno esta clase. Sí. ¿Alguien más? ¿Tiene que ser mujer a fuerza? Hombre, pero de preferencia mujer, porque estamos en una clase que estamos intentando poner el género como bandera, ¿no? Irma Juan Carlos. Ya tenemos 5. ¿Están todos de acuerdo? Sí, Creo que a Juan Carlos ya la habían mencionado. Entonces nada más van 4. Sí. Falta uno. Falta un minuto, por favor, no me hagan esto. ¿Nadie? ¿30 segundos? Es que en sí, bueno, por lo que estoy leyendo, dice que hay 13 diputaciones indígenas, 3 mujeres y 10 hombres de 7 identidades de la República. ¿Pero quiénes son? No arroja nombres. Cecilia López. Lo que yo quiero es que se den cuenta que es muy difícil poder encontrar esta parte importante. ¿Dónde están las mujeres indígenas? ¿Dónde están las mujeres negras? Ahora, ya pasaron los 5 minutos. En este pacto económico de derechos civiles y políticos estamos entendiendo que todos tendríamos que estar participando. Sin embargo, mi siguiente pregunta también va para todas y todos. Vuelvo a poner en ceros y les voy a dar otra vez 5 minutos para que me nombren 5 diputadas con discapacidad en situación de discapacidad que estén trabajando actualmente en la Cámara de Diputados.
A googlear. Tampoco encuentro. Ese sector es el que menos se incluye a pesar de que existen muchas leyes que protegen a estas personas. ¿Por qué creen? Volvemos a lo mismo, esta parte de imagen, ¿no? Si vemos casi la mayoría de diputadas, senadores, pues cumplen con un perfil, ¿no? Muy aparte de lo profesional, también es cuestión de dedazos o nepotismo, entonces puede ser por ahí que esos espacios sean quitados y a personas que realmente pueden representar esas comunidades. Entonces nos estamos topando con una realidad. A pesar de que contamos con convenciones, con tratados, ¿qué hacemos con los derechos políticos y civiles de la ciudadanía? Muchas veces se ocupan a beneficio solo para las personas que tienen la suficiente información. ¿Qué más? Yo encontré a la diputada Norma Aceves García. Ok. Se declara como estaba en discapacidad, situación de discapacidad. Sí, de hecho en la foto que tengo está en silla de ruedas. Ok. Entonces, ¿a cuántas personas encontramos? Está también Claudia Naya de Zacatecas, pero ella es senadora. Está bien, ya tuvimos a dos. Lo que quiero que aterricemos es que, ¿quién? Hugo Lustre. Ok. ¿Con qué nos estamos topando? ¿Con qué realidad nos estamos topando ahorita? Lo decía la compañera, como son minorías, no son necesarias para que puedan llegar a representarme y decir que estas personas pueden llegar a pesar de que estén incluidos sus derechos políticos y civiles. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que el hecho de lograr ver a más mujeres representándonos en puestos de toma de decisión ha sido un trabajo sumamente delicado, complejo y nos ha costado la vida a muchas mujeres porque hemos tenido que entregar sangre, sudor y lágrimas para poder llegar. Tan es así que no hemos logrado que lleguen todas las personas, porque si vuelvo al mismo punto y les pregunto, y vuelvo a poner aquí el Google, el de este, tienen un minuto para decirme una diputada abiertamente trans, mujer trans. No le haya puesto start. ¿Se dan cuenta que no aparecen? A mí me apareció Salma Luevano. ¿Dónde está ella? María Clemente. María Clemente García. es la actualmente reconocida como diputada mujer trans. Ajá. De Una, Morena. una. ¿Y cuántas quedamos que eran mujeres indígenas? 5, ¿no? 5. 5 o 13. Nada más 5. Ujú. ¿Y cuántas mujeres afro? 2. Ni una. Ah, no, ni una, ¿verdad? Ni una. Adelante, Lorenza. Pero aquí en lugar de ayudar a las mujeres, vemos hombres que están ocupando espacios de las mujeres al autonombrarse o denominarse mujeres trans. Entonces ya son espacios que se le reducen a las mujeres, que correspondería por sexo a los hombres. O sea, si lo determinamos como sexo, no como género. Lorenza pone un tema en la mesa que yo no quería abordar. ¿Por qué razón? Porque desde la parte personal, como activista y experta en el tema, yo considero que esta cuota por la cual llegó ella y el magistrado Ociel Maena, que es una persona no binaria en Aguascalientes, llegaron a través de la cuota de las mujeres.
Debería de haber una cuota exclusiva para personas de la diversidad para que puedan llegar a los espacios y no estén quitando espacios a las mujeres, porque a nosotros nos ha costado muchísimo el poder llegar ahí. Pero ya llegaron. Solamente es cosa de comenzar a entender la diferencia. Sí, efectivamente, a ella no le podemos decir que por sexo le corresponde otra área. Ya se denominó mujer, tiene su INE de mujer y aparece como mujer. Pero el hecho de que la hayan puesto como mujer en la cuota igualitaria de paridad es la parte que duele, porque es un espacio que nos correspondía a nosotras y nos lo quitaron. Debería entrar en la cuota de personas de la diversidad, pero ese es tema de otra clase. Lorenza, muchas gracias por tu comentario, muy atinado. Déjenles comparto un video corto precisamente de los derechos políticos, pero ya vamos aterrizando a la idea que yo quería llegar. Que nos comenzáramos a dar cuenta de la trascendencia de estos derechos y por qué tenemos que verlos como una convención requerida. Denme un segundo para compartirles pantalla. Ay, no, espérense. Lo compartí mal. Tengo que ponerles audio, si no se escucha. Ya, ahora sí. Derechos políticos. Quienes nos están escuchando seguramente se estarán preguntando ¿a qué se refiere con derechos políticos? Porque a lo mejor alguien dice, derechos políticos, ¿serán los derechos humanos de los políticos? No, ¿por qué no nos cuentas ahí algún ejemplo que nos puedas poner? Los más fáciles son el derecho a votar y a ser votado, ¿no? La idea es que en una democracia todos tenemos el derecho a participar del gobierno y de las decisiones públicas. Lo que protegen los derechos políticos es justamente eso, que todos los ciudadanos, es decir, todos los mexicanos, podamos participar en la toma de decisiones y para eso se hacen ciertas garantías. Digo, el más fácil es el derecho a votar cuando hay elecciones, pero puede haber más. Si alguno de esos derechos políticos, entonces, yo estimo que se está violando en mi perjuicio o cualquier persona, tiene que recurrir, pero no al amparo. No al amparo. ¿Y entonces a dónde recurre? Hay los medios de protección electorales que se tramitan ante los tribunales electorales. O sea, hay otros juicios. Eso no significa que nuestro sistema no se protejan, simplemente no se protegen mediante el amparo. ¿Qué pudimos ver en este video? Dijo claramente que los derechos políticos no se pueden, ¿qué? Salvar mediante el amparo. No se pueden recusar mediante el amparo. Pero se dieron cuenta que en la mesa 3 hombres blancos heterosexuales nos estaban dando una clase de derechos civiles y políticos. ¿No hay presencia de mujeres? ¿Por qué los derechos civiles y políticos tienen que llevarse en otra vía y no por la vía de la Suprema Corte? Porque esa es la esencia de la creación del Tribunal Electoral, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que todo lo que tenga que ver con la materia electoral, con la materia de votar y ser votado, se pueda llevar por otra vía, porque efectivamente no hay manera de que la Suprema Corte pueda llevar este tipo de acciones. Es algo sumamente delicado como para que lo lleve la misma autoridad. Por eso es que se requiere que se cree la sala superior para que ésta sea la encargada de decir lo que está pasando y de tomar la decisión en el caso de las votaciones a favor o en contra de quién van a ir. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Continuamos. Ay, me equivoqué. Dame un segundo porque se me fue la presentación. Uy. Ustedes dirán, maestra, ¿por qué estamos viendo esto cuando ya nos dimos cuenta que los derechos políticos
o los tratados internacionales no todo el tiempo se cumplen. Bueno, lo estamos viendo porque aquí tengo el argumento para que se den cuenta que los derechos sí están para cumplirse. ¿Cómo lo sé? Básicamente, porque el artículo 31 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia señala que estos tienen que cumplirse y son los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales de derecho, las decisiones judiciales y las doctrinas. Esta es la base para la cual tenemos que entender que las convenciones internacionales van a ser generales o particulares, establecen reglas que son expresamente reconocidas por los estados. Ningún estado puede decir que no sabía que firmó por este tratado, ni que le interesaba o que no lo va a cumplir. Según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, se establece que tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. El tratado va a ser obligatorio y tan es así que se crea en la propia Convención de Viena sobre el derecho de los tratados el Pacta Sunt Servanda. ¿Qué significa Pacta Sunt Servanda? Establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. El derecho interno y la observancia de los tratados, una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio en lo dispuesto del artículo 46. Vamos a regresarnos un poquito a lo que estamos hablando el día de hoy. Nos estamos enfrentando con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Es el segundo pacto que se crea. ¿Recuerdan el video que vimos en la clase conmigo de la diferencia entre derechos económicos y derechos económicos, sociales y culturales? Sí. ¿Qué recuerdas, Ana Lilia? Que nos habló sobre la desigualdad que existe en nuestro país, sobre esos términos. A ver, voy a poner brevemente el video para que lo veamos nuevamente porque es muy importante que entendamos la diferencia entre el pacto civiles y políticos y el pacto económico y social. Pero sobre todo que entendamos la trascendencia de cómo es que están viviendo y se están relacionando. Denme un segundo para poner el video. ¿Dónde está? Ay, uy. ¿Sí se escucha? Sí, ya se escucha. Apenas. Hola a todos y todas. ¿Saben lo que es esto? Son dos programas de gobierno donde candidatos apoyados por distintos partidos políticos proponen sus soluciones a los problemas del país. Ambos se refieren a los mismos problemas, pero la manera de solucionarlos es muy distinta. Vamos a conocer más sobre ello. Las distintas ideologías se deben a visiones del mundo muy diferentes. Así, nos encontramos con actores sociales y políticos que históricamente se han dividido en dos grandes tendencias. Una con ideas conservadoras de derecha y
y otra con ideas más progresistas de izquierda. Recuerden que esta división entre derecha e izquierda surge con la Revolución Francesa, hace más de 230 años. Estas ideas, aunque antagónicas, representan a la sociedad en su conjunto hasta hoy. Sin olvidar que dentro de estas dos tendencias hay una amplia gama de visiones, incluso considerando ideas más extremas. En Chile, en el siglo XIX, dentro de la élite socioeconómica, existieron dos grandes sectores: el conservador y el liberal. Aunque con el avance del tiempo, surgen nuevas ideologías. A comienzos del siglo XX, se incorporan al escenario político grupos influenciados por ideas traídas desde Europa, tales como el socialismo y el fascismo. Así nacen diferentes partidos políticos que van cambiando a través del tiempo. Por ejemplo, el Partido Conservador, del cual surge en el siglo XX la Falange Nacional. Y de esta surge la Democracia Cristiana. O representando las ideas más progresistas del Partido Liberal, surge en el siglo XIX el Partido Radical. Ambos partidos aún existen. Desde la independencia hasta ahora, se han creado muchos partidos y desaparecido otros. Esto representa el dinamismo y los cambios que viven las sociedades, que buscan respuestas distintas para solucionar sus problemas. Un ejemplo de ello es que desde fines de la década de los 50, Chile fue gobernado por un gobierno conservador. A continuación, uno de centro, representado por la Democracia Cristiana. Posteriormente, un gobierno socialista. Luego, se interrumpió la democracia dando paso a una dictadura militar, para retomar la democracia con una coalición de partidos que tuvo presidentes demócrata cristianos y socialistas, hasta un gobierno de derecha representados también por una alianza de partidos conservadores. Otro ejemplo es el surgimiento de nuevos partidos y coaliciones, como el Partido Republicano, Partido Ecologista Verde o Revolución Democrática, que también nacen del dinamismo político y sociocultural. Cada partido ha ido planteando soluciones distintas desde su perspectiva ideológica. Por ejemplo, los partidos más conservadores son más apegados a la religión católica. Y eso hace que en temas valóricos no apoyen causas que para muchos chilenos son importantes. También están las soluciones de los partidos de izquierda, que en general le asignan al Estado un rol garante de los derechos básicos de las personas como educación, salud y seguridad social. Por lo tanto, según su visión, es responsabilidad del Estado asegurar que todas las personas tengan acceso a estos servicios y que no sea el mercado el que los regule como si fueran bienes de consumo. Todas estas ideas que hemos ido revisando se ven reflejadas en los programas de los gobiernos. Por eso es tan importante leerlos, para saber qué harán y cómo harán los cambios que prometen. Así podemos votar de manera informada para elegir las mejores propuestas para el país.
¿Y ustedes qué opinan? ¿Conocen a personas que representan estas ideas? Si se preguntan por qué les traje este video cuando hablamos del Pacto de los derechos civiles y políticos, es para que entendamos que en este pacto se permite que se integren todas las formas de ideologías y de ver y concebir el mundo según está de acuerdo por cada una de las personas y de los partidos políticos que integran, respetando el primer artículo del pacto, que es la autodeterminación. ¿Quién me va a gobernar? ¿Cómo me va a gobernar? ¿Y bajo qué manera me va a gobernar? ¿Por qué escogí este video? Porque si bien es la voz de un hombre, aparece una mujer embarazada en primer plano utilizando el lenguaje de señas chilenas para dar la explicación. Y es la primera vez que me toca ver un video en lenguaje de señas por una mujer embarazada que abiertamente explica la trascendencia de los derechos aquí. Esto es lo que yo quería que viéramos a una mujer embarazada desarrollarse en primer plano, haciendo uso de sus derechos civiles y políticos, presentándose abiertamente y viendo la necesidad de lo que veamos. ¿Cuál es el origen del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos? Bueno, al igual que su hermano gemelo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es la traducción jurídica de lo que es el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos es tan importante? Porque este pacto establece dos protocolos facultativos. El primer protocolo facultativo fue aprobado conjuntamente con el pacto y establece mecanismos internacionales de investigación y denuncia para contribuir con el mismo. Y el segundo pacto, el protocolo fue aprobado en diciembre de 1991 y está destinado a abolir la pena de muerte. ¿Por qué? Porque este pacto lo que está buscando es que la libertad de asociación, de representación e incluso de la vida en este aspecto no se determine por un Estado, porque es el Estado el que permite la pena de muerte. No son los civiles, no son la ciudadanía. En dado caso hablaríamos de homicidio, de asesinato, de feminicidio. Pero cuando el Estado ejecuta la pena de muerte, el Estado está dotándose de un poder para eliminar la vida de una persona. ¿Por qué creen que en Estados Unidos sí se permite la pena de muerte y en México no? ¿Alguien? Va a ser pregunta de examen, ¿eh? Porque Estados Unidos no ha firmado ni ratificado ningún tratado internacional. Tan, 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 tan. Efectivamente. Porque no existen los derechos humanos. Porque Estados Unidos no firmó ni ratificó ningún tratado de derechos humanos. Estados Unidos tiene en Nueva York la sede de las Naciones Unidas y tiene en Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero él como país no firmó ni ratificó ningún tratado internacional de los derechos humanos. Ninguno de los que vamos a ver en esta sesión de clase han sido firmados o ratificados por Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque no querían obligarse, como les acabo de comentar, a través del Pacta Sunt Servanda, a cumplir con los derechos civiles y políticos. Adelante, Lorenza. Y también en Estados Unidos, no en todos los estados está permitida la pena de muerte. Efectivamente. El hecho de que la pena de muerte se permita es decisión de cada estado. Pero lo importante es ver cómo nos salimos por la izquierda al no ratificar los tratados y desde ahí nos vamos por la libre para poder ejecutar acciones que van en contra de los derechos civiles y sobre todo que además tenga las dos instituciones más importantes en tema del Sistema Universal de los Derechos Humanos y del Sistema Latinoamericano de Acceso a la Justicia en su propio país, cuando él no reconoce ni respeta los derechos humanos, ni tampoco los derechos civiles y políticos. Se los traigo aquí porque siempre me gusta traerles datos culturales que también les puedan servir para cualquier conversación, que ya sepan el por qué es lo que está pasando. ¿Quieres compartirnos algo, Laura Isabel? ¿O de repente nomás vi que estás levantando la mano?
Que tiene problemas con su audio, maestra. El comité encargado de la protección del Pacto de Derechos Civiles y Económicos está integrado por grupos de expertos internacionales que los estados envían para que sean aprobados y ratificados, y tienen ellos que analizar la información que hace el estado respecto del cumplimiento del pacto y del informe sombra. El informe sombra es un informe que elaboran las organizaciones de la sociedad civil donde ponen cómo se encuentra el estado en esa materia. Los estudios, análisis y denuncias de las principales organizaciones de la sociedad civil es lo que va a llevar la determinación de lo que van a analizar los expertos. En las observaciones, el comité tiene que expresar y establecer las sanciones que considere para el Estado, en este caso mexicano, chileno, Guatemala, Ecuador, Portugal, para que ejerza las diferentes acciones que le pidan. El comité va a establecer sus principales preocupaciones y va a decir, por ejemplo, el comité advierte la falta de nombramiento de el ombudsperson en caso de que no se haya dado aquí en México del ombudsperson. O que otra cosa, por ejemplo, la designación de las personas integrantes del Instituto Nacional de Información y Acceso a la Información Pública, de Transparencia, Acceso a la Información Pública del INAI. ¿Por qué? Porque actualmente no contamos con dos elementos. De ahí que se puede invocar el pacto para pedir, por favor, se haga un análisis de por qué México no puede tener a ello. Este comité también puede señalar y reconocer las medidas que se hayan adoptado para garantizar la igualdad sustantiva y puede advertir en su caso la escasa representación de las mujeres en los puestos ejecutivos, ojo, porque luego me van a decir, maestra, ya te damos la mentada en paridad en la Cámara del Senado y en la Cámara de Diputados. Sí, pero en los puestos ejecutivos, ¿cuántas ministras se encuentran? ¿Cuántos espacios hay en total en la Suprema Corte? 11. Y solo tenemos 3. ¿Qué quiere decir eso? Que solo hay 8 hombres y 3 mujeres. ¿Cuándo vamos a llegar a la paridad? Falta mucho tiempo, porque además los ministros duran en el encargo más de 10 años. Lorenza, vi que levantaste la mano. ¿Ibas a compartirnos algo? Sí, que aquí nos damos cuenta que siempre los puestos de poder corresponden a los hombres y a las mujeres pues se le deja lo que sobra. Es una gran ventaja el hecho de haber pues tener el derecho a la paridad, pero aún nos falta mucho todavía. Efectivamente, el comité ya ha establecido una recomendación a México para que redoble esfuerzos para eliminar los estereotipos sobre las responsabilidades de los hombres y de las mujeres en la familia y en la sociedad. Y se ha señalado que el comité lamenta que persiste en México la disparidad de salarios entre hombres y mujeres, porque el comité ya vio lo que tiene y lo que está pasando en nuestro país. Y en otra preocupación de las Naciones Unidas, la violencia contra la mujer lamenta la deficiencia en la aplicación para erradicar la violencia contra las mujeres por el escaso presupuesto asignado para su implementación. ¿Por qué? Porque establece que la ley, si bien crea un cuerpo de abogados para las víctimas de violencia, insiste en la necesidad del Estado mexicano para que aumente sus esfuerzos para prevenirla y para que puedan llegar las mujeres en plena libertad a poder participar en los pasos de toma de decisión. ¿A qué me refiero? Recientemente hablábamos de la violencia política como una necesidad básica para poder incluir en cualquier espacio público, pero también hay que entender que cuando le necesitemos, tenemos que regresar al pacto y cuando hagamos nuestra denuncia por violencia política, acudir a este pacto, al pacto de la CEDAW, para poder establecer dónde nos encontramos siendo violentadas en mi derecho a votar y ser votada. Ejemplo, si yo soy una candidata que está siendo violentada en sus derechos políticos porque dicen que no puede participar porque es porque es una mujer
cuyo pasado esté en duda, por no decir la palabra que se utiliza, o por decir que una mujer es ligera de cascos, o que es una mujer que no merece estar ahí porque antiguamente se dedicaba al trabajo sexual, nos basamos en la decisión de una votación en razones de género, por lo que tendría que ver con su vida privada, lo cual implica que podamos sacar de este pacto la libertad de trabajo y decir, a ver, el pacto establece que ese es uno de mis derechos y por ende yo sí puedo participar. El que tú me prohíbas participar libremente está sometiéndome a que no se ejerzan mis derechos. Por eso podemos invocar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la declaración para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer e incluso la violenta para, podemos citar las 4 convenciones en un mismo documento, porque con las 4 convenciones estamos estableciendo nuestros derechos de manera clara para podemos lograr que se establezca la necesidad de que se reconozca. ¿Qué otro, por qué es tan importante este instrumento? Porque este instrumento además va a buscar que, por ejemplo, se otorgue en igualdad de espacios a las mujeres y a los hombres el derecho, pero también el buscar que por ningún motivo las penas de tortura, por eso hay un protocolo facultativo, se sigan reproduciendo en México. Y sin embargo, ¿qué tenemos? Que al día de hoy la tortura sigue siendo un tema vigente en nuestro país. Ustedes dirán, claro que no, pero por supuesto que no, pero claro que no. Sin embargo, si nos ponemos a revisar noticias, hasta hace 7 años, Sundari todavía era esclava de una lavandería porque la ponían a lavar horas forzadas en esos espacios tan reducidos para cumplir con su patrona. No obstante, si volteamos a ver más a fondo, ¿cuántas empresas se dedican a contratar a menores de edad? Porque es más fácil que adultos para señalar piezas delicadas y no les pagan. Si lo vemos desde este punto, estamos hablando de una esclavitud que no lo queremos reconocer. O en el caso de las personas que son indígenas y que son trabajadoras que se dedican al campo y que están siendo trasladadas de Guerrero a Baja California Norte, a Baja California Sur, con la promesa de que posteriormente van a pasar al otro lado y que se dedican a las labores del campo. Ahí también encontramos una forma de esclavitud generalizada y normalizada en nuestro país que tendría que ir completamente en contra de este Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Adelante, Lorenzo. En la ciudad de Chihuahua hay algunos asentamientos rarámuris y a los niños se les lleva a la pizca de chile y son muchos menores trabajando en el campo y dentro de ellos muchas niñas. Y es muy triste ver esta parte. Y esta parte es, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos es como si volteáramos a ver la Constitución y reconociéramos lo que es el debido proceso. El derecho que en cuanto nos detienen o nos capturan nos digan todos los derechos que tenemos como ciudadanos porque estamos infringiendo una ley civil. Y se nos tiene que informar desde la detención las razones de por qué nos están deteniendo sin que tarde más de 2 días y que la acusación que se nos está formulando, quién la formula y por qué la está formulando. Se nos tiene que especificar totalmente todos los derechos de los cuales estamos siendo portadores. Y en materia electoral es importantísimo porque a las mujeres, por lo general, no en este partido, pero me ha tocado en otros partidos que las obligan a firmar renuncias al cargo ni siquiera cuando están empezando las elecciones. Les entregan una hoja en blanco y cuando ya llega el día de las elecciones, las eliminan y ponen a alguien más. ¿Por qué? Porque tienen hasta 15 días antes de que se dé la elección para cambiar de posiciones. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces nos damos cuenta que esto pasa mucho más de lo que podamos creer. Cuando hablamos de la trascendencia de este pacto es porque establece que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal va a llevar ante las autoridades inmediatamente y se le va a atender de manera clara, otorgándole todas sus garantías. También establece que será tratada humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano. Los procesados van a estar separados de los condenados. ¿Qué significa procesado? El que está apenas analizando y en investigación su caso, del condenado al que ya tiene una sentencia definitiva.
Y eso es muy importante para que podamos entender la trascendencia de este pacto. Lo que este pacto buscaba era que las libertades civiles de las personas se pudieran generar y valorar. Y políticamente hablando, que se pudiera permitir toda la injerencia de cualquier tipo de ideología, de manera de derecha o de izquierda, y que pudiera ser parte de cualquier actividad política que considerara que tendría que participar. Por ello es que en el caso que veíamos del video se hablaba de derecha y de izquierda y se decía cómo surgía a través de la Revolución Francesa, pero sobre todo para que entendamos que este pacto lo que buscaba era lo que Lam de Gauche buscaba cuando se hizo la Declaración de los Derechos del Ciudadano y del Hombre, que se nos reconocía a las mujeres los derechos plenos para poder participar de la vida pública y sobre todo que además de eso que nos demos cuenta de que con todo y que tenemos el pacto, la declaración y la Carta Universal, nos damos cuenta que las personas en situación de discapacidad, las personas afro y las personas indígenas, aún pareciera que no se les respetan sus derechos civiles y políticos porque no lo están viendo en los principales espacios de toma de decisión. ¿Hace que alguna pregunta? Por el momento no. No, ¿Alguien ninguna. más? No, por el momento no, señorita, gracias. Gracias a ustedes. Por mi parte sería todo respecto a este pacto de los derechos civiles y políticos. Si tuvieran alguna otra duda, pues la podríamos resolver. Ninguna. ¿Me podría compartir el video que pasó, el último video, por favor, en los comentarios? Para Se los copiarlo. comparto a los encargados para que se los hagan llegar junto con la presentación, si les parece bien. Ok, Sí, muchas por gracias. favor. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, maestra Ana Fátima. Claro que sí se les va a estar compartiendo la diapositiva y los videos que presentó la maestra. Pues les agradecemos mucho su presencia. En este momento les vamos a compartir el cuestionario de salida, por favor, para que nos ayuden a contestarlo. Y pues bueno, le agradecemos mucho, licenciada Fátima, y nos vemos la próxima sesión. Es un gusto que esté con nosotros. Y pues no. Pues bueno, a nombre de la Secretaría de Igualdad de Género y a nombre de la maestra Karen Quiroga Anguiano, les damos las gracias por asistir a esta tercera sesión del curso virtual, la importancia de los instrumentos para las mujeres y sus derechos. Y pues bueno, los esperamos en la cuarta sesión. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y no olviden contestar su cuestionario y pueden ir abandonando la sala virtual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Ana Fátima. Gracias. Hasta luego, gracias. 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 Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias, bonita tarde. Bonita tarde para todos. Cuídense.